Y lo que yo anticipo es que vamos a tener Ujú. una sesión de interpelatoria en las cuales vamos a ver pocos congresistas en el Como pleno, siempre. pocas repreguntas, y que es la tendencia, como tú bien lo dices, en los últimos meses, ¿no? Martín Hidalgo, periodista experto en temas parlamentarios. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes, bienvenida, Katiuska, buenas exitosa. tardes. Muchas gracias por tenerme tu espacio. A ti, muchas gracias. Hoy el premier Gustavo Adrianzén se presenta en el Congreso a las 3 de la tarde. Va a responder un pliego de 43 preguntas. La pregunta es, ¿podrá esto prosperar a una moción de censura? De que se pueda presentar, yo creo que se puede presentar. De que existan los votos para censurarlo, yo lo veo bastante difícil. De hecho, hoy día en el Comercio hemos publicado una nota en la cual representantes de Fuerza Popular y APP, que son las dos de las tres bancadas con mayor número de votos, han dicho que no van a respaldar una moción de censura. Sin esos votos es bastante difícil que se consigan los 66 requeridos para una censura del primer ministro Gustavo Adrianzén. Además, lo que yo anticipo es que vamos a tener Ujú. una sesión de interpelatoria en las cuales vamos a ver pocos congresistas en el Como pleno, siempre. pocas repreguntas, y que es la tendencia, como tú bien lo dices, en los últimos meses, ¿no? Así es, sin embargo, ya ha habido pues un ministro censurado, ¿no? Que fue el del Interior. Y el Congreso está respondiendo a las situaciones coyunturales. La pregunta es si acabó este acuerdo con la presidenta Boluarte o es que ya están pensando en las elecciones que se vienen para el año 2026. Exitosa. Yo creo que más bien lo que está pasando es que se mantienen unidos, una alianza tácita con Ujú. cierto bloque del Congreso. Y ya publiqué una columna justamente hablando de eso en el Comercio, donde hablaba de las bancadas dinistas, ¿no? Estas Ujú. bancadas como Fuerza Popular y APP, que de alguna manera sostienen al gobierno y que planean sostenerlo hasta el 2026 con el interés de poder llegar a las elecciones, ¿no? Y no haya ningún tipo de vacancia que pueda promover un adelanto, que alguna bancada del Congreso se vea forzada a asumir la presidencia hasta las siguientes elecciones, porque eso de alguna manera te resta opciones, porque al vincularte con ser el gobierno de turno, por ahí que la gente no va a tender a respaldarte en las urnas. Entonces, lo que están tratando es sostener el gobierno para que se termine y esperando que además una vez entremos ya de lleno en la campaña electoral a mediados de noviembre, donde son las primarias y ya se comienzan a definir candidaturas, el foco de la atención pública ya no va a estar tanto en el Ejecutivo, sino más bien en las elecciones de por sí, ¿no? En quiénes son los candidatos, los planes de gobierno, sobre todo los candidatos presidenciales, el nuevo sistema de elección bicameral que vamos a tener, que va a despertar mucho interés de la población en saber primero cómo se van a elegir y quiénes son los candidatos que vamos a tener, tanto para diputados como para senadores, ¿no? Muy bien, Martín, por favor, te pido que nos acompañes luego de la pausa comercial. Seguimos conectados vía Zoom con Martín Hidalgo, periodista experto en temas parlamentarios. Martín ya ha sido claro en mencionar que la moción de interpelación del día de hoy va a pasar sin pena ni gloria, a pesar de que mañana hay un gran paro a nivel nacional de las personas del sector de transporte público. A pesar de eso, es posible que no veamos mucha presencia de los congresistas. No, más bien los congresistas van a buscar desaparecerse para evitar que de alguna manera la marcha llegue a sus puertas, a tocarles las puertas, ¿no? Ellos siempre son muy temerosos de las marchas que puedan llegar hacia el frontis del Congreso y puedan reclamarles a ellos por algún tipo de omisión o de falta de accionar que están teniendo frente a la coyuntura nacional. Le tienen un poco de pavor a lo que es las marchas ciudadanas, ¿no? Así es. Y ahora que hablamos de las elecciones en 2026, hay que recordarle a la población esa modificación que se ha hecho en el 2023 de que ahora los congresistas pueden hacer campañas sin dejar sus cargos en el Parlamento, ¿no? Y aquí hablamos de un tema que nos preocupa porque hay cada mes viaje de representación. Nada impide que usen ese presupuesto para viajar a sus regiones para que hagan campaña política. Sí, correcto. Ahí hay una ventaja que tienen los congresistas por el uso de recursos de la propia institución a Ujú. favor de sus campañas políticas. Como bien tú lo mencionas, existe una semana de representación que es una vez al mes, en las cuales ellos con recursos del Congreso viajan a sus regiones, o ahora se han normalizado que viajen en realidad a cualquier parte del país, para que hagan labores de representación. Lo que puede terminar pasando es que durante esta semana de representación ellos aprovechen para hacer actividades proselitistas a favor de sus campañas de reelección.
Entonces, lo que se hacía antes era normalmente en terreno electoral suspender la semana de representación, precisamente para evitar Exitosa. que puedan utilizarla a favor de sus campañas. Yo dudo que esto vaya a pasar en este Congreso. Creo que ellos van a tratar de mantener la semana de representación para sacarle el mayor jugo posible y poder hacer labores proselitistas a favor de su campaña. Ahora, nunca es que los congresistas tuvieron que renunciar, porque hay un tema constitucional de que los congresistas no pueden renunciar a sus cargos, pero sí se tomaban medidas y el Jurado Nacional de Elecciones además era un poco más restrictivo respecto a las labores que desempeñaban los congresistas durante terreno electoral. Se fijaba mucho de que los congresistas no hagan labores proselitistas de campaña durante sus horarios de trabajo. O sea, no había ningún problema si un congresista por ahí organizaba un evento proselitista a las 9, 10 de la noche en un día que no había pleno o durante fin de semana, ¿no? Y que no tenga que ver durante el horario donde normalmente establecen labores parlamentarias. Ahora, lo que se va a entender ahora es que el Congreso de alguna manera tiene la carta libre, los congresistas tienen la carta libre para poder hacer campaña a diestra y siniestra. Y eso es una ventaja que ellos van a tener frente a los contendores que no tienen un cargo actual, ¿no? Los candidatos que se van a inscribir de manera natural. Y de hecho, y además si lo comparas con otras instituciones, el Congreso también tiene una ventaja, porque los alcaldes ahorita tienen un tema específico, que es que no pueden publicitar obras, no pueden publicitar ningún tipo de actividad que de alguna manera se puede entender como un favorecimiento a lo que podrían ser una campaña ya sea propia o de sus partidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los alcaldes y gobernadores tienen esta restricción específica y por eso el Jurado Nacional ha hecho un llamado a la neutralidad. Los ministros lo tienen, el gobierno lo tiene, pero es como que el Congreso sí, salvo la institución, claro, ellos lo que entienden es que la institución es la que no puede hacer algún tipo de actividad que favorezca algún partido o alguna figura en específico. Pero de ahí para abajo, los congresistas, es como que cada uno sí está en la libertad de poder hacer lo que quiera, y vamos a ver si en el transcurso de la campaña el Jurado Nacional de Elecciones toma algún tipo de medidas o un tipo de llamado de atención. ¿No? Debería, porque no solamente con el viaje de representación, ya hay muchos casos de investigación como los niños y los mochasueldos. Estoy casi segura, Martín, de que van a usar a los trabajadores del Congreso que tienen un ingreso mensual con los impuestos de los peruanos para que hagan campaña para ellos, ¿no? Para ahora pues las elecciones del 2026. O sea, no solo va a ser recursos, sino también trabajadores públicos. De hecho, nosotros en El Comercio revelamos hace un par de semanas el caso de un despacho de un congresista de la bancada socialista, el congresista Pariona, el cual, según fuentes de su propio despacho, les había transmitido, les había compartido hojas de afiliación para el partido que está liderando desde la cárcel el señor Pedro Castillo, y al cual este congresista está afiliado, y había pedido apoyo a miembros de su despacho para que llenen estas fichas y conseguir afiliados, porque en su proceso de inscripción le estaba costando lograr las firmas requeridas. También hemos visto casos como el del congresista Darwin Espinosa, que desde su despacho estaba impulsando la creación de un movimiento regional, según denuncias de otros medios de comunicación. Y también, pero claro, esto llega a la Comisión de Ética, y en la Comisión de Ética entre ellos mismos se están blindando y no llega a algún tipo de sanción o de investigación real sobre los hechos acontecidos. Y para que ese caso sea elevado a otras instancias, como por ejemplo la Fiscalía, que es un poco más difícil, toma más tiempo, entonces realmente no tenemos un actor que esté fiscalizando al mínimo detalle y con seriedad las labores de proselitismo que están haciendo los congresistas utilizando los recursos del propio Parlamento, ¿no? Así es. Y otra modificación que se ha realizado en la Comisión de Constitución, que lo preside Patricia Juárez de Fuerza Popular, es que con los 50 votos con mayoría simple se podría suspender a todos los altos funcionarios en antejuicio político, fiscales supremos, fiscal de la Nación y miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y esto nos hace cuestionar el criterio que va a tener el Congreso para poder sacar a lo que ellos consideran sus enemigos políticos.
Sí, yo creo que el Congreso de alguna manera está acomodando las normas para acumular mayor poder político a la hora de decidir quiénes se mantienen en un cargo en otras entidades, ¿no? Y eso es muy peligroso porque con 50 votos, que es una valla muy baja, Ujú. podrías terminar Mayoría simple. moviendo jueces o fiscales que son además personas que ejercen algún tipo de control hacia el Congreso, ¿no? Por las investigaciones que elabora, por las sentencias que pueden imponer a congresistas. Entonces, de alguna manera, tener ese poder sobre una entidad como la Fiscalía, que de alguna manera fiscaliza el Congreso, es muy peligroso. Estamos en un camino hacia un Congreso que acumula demasiado Que poder es y que ya todopoderoso, ¿no? empieza, Gigante y y que empieza a abusivo. mostrar algunos visos de autoritarismo, ¿no? Así es, Martín. Bueno, finalmente, ¿qué nos espera en este Congreso? Y la pregunta es, ¿por qué no están presentes los congresistas si ya se acabó la pandemia, Martín? ¿Cuál es su excusa? ¿Cuál es su argumento? Su excusa en realidad no tiene ninguna excusa, eso es lo más gracioso de todo, es simplemente la permisividad de la Exitosa. mesa directiva, que es la que finalmente decide estos temas administrativos sobre si deben o no deben estar, que todavía les dan esta permisividad a los congresistas para que en un día hagan una sesión semipresencial, para que no asistan todos de manera presencial, y el otro sí los buscan obligar de manera que asistan de manera presencial. No hay ninguna excusa, no hay ningún motivo, los congresistas deberían estar, ya no estamos, como tú bien lo dijiste, en Claro, pandemia, deberían estar ahí dando la cara, escuchando siquiera los debates o escuchando en este caso la interpelación del para Premier poder hoy. hacer las repreguntas, ¿no? Y Ujú. poder ir un poco más allá de lo que se estipula en la moción de interpelación, porque desde que se presentó la moción de interpelación hasta ahora han pasado muchos más hechos sobre lo cual el ministro y el gobierno deben de responder y la población está esperando respuestas ante esta situación crítica de la ola de criminalidad que afronta el país. Y el Congreso está simplemente como un espectador de la situación de criminalidad que afronta el país. Recién van a hacer un pleno temático sobre lo cual tampoco se espera mucho, sobre lo cual tampoco no hay normas de mayor índole. Ya han tenido un pleno temático en 2024 sin mayores resultados. Entonces, el Congreso de alguna manera está siendo espectador Ujú. cuando debería ser un actor decisivo y clave en esta labor que necesita de todos los poderes del Estado para poder dar una respuesta a la ciudadanía, ¿no? Así es, y las comisiones de cada sector, ¿no? Ellos se mueven según la coyuntura, con el tema de salud, con este suero fisiológico de Medifarma, ahora con el caso Guasimicuna, son escuchados, se llama pues a las personas que están ligadas con los temas, pero no procede ninguna moción de censura. Solamente se mueven según la coyuntura para hablar con los medios, dicen sí, no es posible, se indignan con los periodistas, pero cuando toca votar se quedan callados, o si no faltan. Y son situaciones críticas, como tú mencionas, la del suero, la de la intoxicación de niños por el Exitosa. programa del MIDIS y el tema de seguridad ciudadana, que están en la coyuntura y que más bien ellos de alguna manera buscan alargar los plazos para evitar que los ministros vayan al pleno, ¿no? Hay 4 mociones pendientes que debieron darse cuenta en el pleno pasado para poder debatirlos y aprobarlos esta semana y llamar a los ministros en el mínimo tiempo posible con el fin de que respondan. La moción de interpelación no es más que el ministro vaya a responder al pleno y rinda cuentas ante la representación nacional. Finalmente los congresistas representan a la nación sobre diferentes actos de gobierno. En este caso la agenda es muy concreta, el tema de salud, del tema de intoxicación y el tema de seguridad ciudadana. Y hay una moción también para el tema de transportes, por el tema del aeropuerto nacional. Entonces, no es más que eso, ¿no? No es como por ahí el congresista Héctor Ventura, Fuerza Popular, en otro medio de comunicación mencionaba de que generan inestabilidad. Las mociones de interpelación no generan inestabilidad. La moción de interpelación es un ejercicio, es una Para herramienta de fiscalizar. control político para poder fiscalizar y hacer que los ministros rindan cuentas. Eh, y es eso, ¿no? Es tan simple como eso. Decir que es inestabilidad es un Que poco hagan su desconocer trabajo, lo ¿no? que dice el propio reglamento y su propio trabajo parlamentario. Muy bien, Martín, muchas gracias.